Y al principio de todo, la trama comienza en el barrio Seijo del distrito de Setagaya, en Tokio, una de las ciudades más grandes del mundo. Se dice que allí vive una familia, en una lujosa mansión llamada el Templo Shunji, hogar de un brillante empresario, y 7 hermanos increíblemente guapos. Y bueno, uno de los hermanos, Arata, le pregunta a su otro hermano, Shion, cómo conseguir novia. Sin embargo, Shion dice que no puede ayudarlo, pero Arata insiste y le recuerda que logró conquistar a Yu. Ante esto, Shion cambia de tema y le dice que se deje llevar. Además, le asegura a Arata que pronto encontrará un pretendiente. Después de todo, será el heredero de la familia Shunji, lo que lo coloca en una posición ventajosa. Sin embargo, Arata duda que el destino ponga a alguien en su vida. Mientras conversan, Ouka aparece y se burla de que estén intercambiando secretos tan temprano. Además, corrige la postura de Arata y dice que esa no es la imagen de dignidad que deberían tener los herederos de la familia Shunji. En cuanto a Seiha, ella le asegura que hablaban de relaciones románticas. Después de todo, la mayoría de las conversaciones entre chicos giran en torno a las mujeres. Al oír esto, Ouka deduce que Arata le pidió a Shion que le contara los detalles de su relación con Yu, su exnovia, pero al verla acusarlo de algo tan bajo, Arata la refuta, diciendo que él no hizo nada parecido. Sin embargo, Shion complica las cosas aún más y dice que, además de preguntarle sobre su relación con Yu, Arata también dijo que Ouka está empezando a tener un cuerpo más femenino. Al oír este supuesto comentario de Arata, Ouka envía a su perro, Bell, a atacarlo, y dice que se merece esas mordidas para dejar de pensar así sobre sus hermanas. Sin embargo, Arata le recuerda que no hay razón para que las vea así. Y en cuanto a Banri, le pide a Ouka que le dé un respiro a su hermano. Después de todo, es normal que tenga este tipo de comportamiento siendo un adolescente bobo y estando rodeado de chicas hermosas. Pero al oír esto, Seiha dice que, de hecho, no hay nada natural en que Arata las vea de esa manera, ya que los efectos negativos del incesto en la genética son algo ya confirmado, y por lo tanto, no es normal que los hermanos codicien a sus hermanas. Aún así, Banri dice que hay cosas en la mente humana que la ciencia no puede explicar. Después de todo, Banri cree que incluso Seiha, la señorita razón, debió de enamorarse de alguien. Al oír esto, Seiha se sonroja, lo que hace que Banri confíe aún más en su deducción. En cuanto a Ouka, cambia de tema y les recuerda a todos que planeaban salir para el cumpleaños de Kotono, que sería el sábado. Y bueno, mientras se dirigían a la escuela, todos los que los rodeaban los observaban. En ese momento, algunos chicos comentaban sobre las chicas de la familia y sentían envidia de los hermanos por vivir con chicas tan guapas. Pero en la escuela, Arata recuerda estos comentarios y dice todo lo contrario. Después de todo, no tiene paciencia para soportar las travesuras de sus hermanas. Cuando lo oye quejarse, Shion le recuerda que la gente tiende a ver solo lo superficial. En esto, Arata dice que no son capaces de entender lo que es crecer con 5 hermanas privilegiadas, tanto por la sociedad, que las ve como princesas, como por su padre, que siempre las mima. Y, cuando lo oye hablar como un perdedor, Shion tranquiliza a Arata, diciéndole que él también sufrió mucho acoso escolar de niño. Después de todo, el hecho de que vivieran con 5 hermosas chicas hacía que la gente imaginara que estaban en una especie de comedia romántica de harén. Y cuando hablamos más de personalidad y la ocupación de cada una de las hermanas, Shion comienza con Banri, la mayor de todas, con 18 años, quien cursa el primer año de una prestigiosa universidad. Seiha, de 17 años, aún cursa el tercer año de preparatoria, pero ya es presidenta del club de ciencias y tiene las mejores calificaciones de la escuela. Además, su personalidad y apariencia tranquila la hacen extremadamente popular. Y pasando a Ouka, una chica de 16 años que cursa el segundo año de preparatoria, además de ser inteligente, es la estrella de los equipos de atletismo y natación, lo que la convierte en una buena candidata para ser la próxima presidenta del consejo estudiantil. En cuanto a la cuarta hermana, Minami, tiene 15 años y está en primer año de preparatoria, pero ya ha ganado el campeonato de tenis de primaria 3 años seguidos. Y la hermana menor, Kotono, de 14 años, está en su último año de primaria y tiene una apariencia frágil, una persona reservada que necesita protección en
en todo momento. Dicho esto, Shion le cuenta a Arata sobre el incidente que los involucró a él y a Kotono, y que en ese momento ella se lo confesó. Sin embargo, Arata dice que eso no significa nada. Después de todo, cree que Kotono sabe distinguir las cosas. En este punto, Shion saca a relucir un tema delicado para Arata. Dice que haber crecido rodeado de mujeres hermosas lo ha vuelto más pasivo con ellas. Sin embargo, al escuchar esto, Arata se niega a aceptarlo. Al volver a casa, Arata se encuentra mirando el perfil de una chica que le gusta, pero no puede añadirla como amiga, porque cree que necesitaría una buena excusa. Además, piensa en la posibilidad de que ella acabe rechazando su invitación. Pero en cuanto lo piensa, recuerda cuando Shion dijo que era muy pasivo con las chicas, y eso le irrita consigo mismo. De repente, Ouka entra a su habitación y le pide ayuda con sus estudios, pero de repente, Arata nota que lleva ropa demasiado ligera y se queja. Sin embargo, Uka le recuerda que incluso se bañaban juntos cuando eran niños, así que no ve problema en vestirse así en casa. Y porque, hablando de estos temas, Ouka pregunta ¿qué chica le ha estado gustando a Arata? Momento en el que Arata se asusta, ya que no imaginaba que ella lo supiera. De eso. Y luego, Ouka le informa que se enteró del enamoramiento de Arata a través de Shion, quien le contó todo lo que hablaron esa mañana. Y al ver que no tenía a dónde ir, Arata dice que solo había elogiado la apariencia de Yokoyama. Ante esto, Ouka le informa que están en el mismo comité, así que se ofrece a presentarlos para que pueden salir juntos un fin de semana a semana. Pero al escuchar esto de repente, Arata le dice que espere un poco y le recuerda que no le pidió ayuda con nada. Sin embargo, Ouka dice que no lo hace por sí mismo, sino por su padre. Después de todo, Arata como heredero de la familia necesita encontrar una manera de casarse lo antes posible. Pero aún así, Arata dice que pretende hacer las cosas a su manera. Al oír esto, Ouka sale de la habitación furioso y dice que no encontrará mujeres decentes si usa sus pésimos métodos de seducción. Mientras tanto, Kotono se queda en su habitación observando a Arata atentamente en una foto familiar. Y bueno, al día siguiente, al regresar de la escuela, Arata se pregunta cómo sería su vida si no fuera un Shiunji, y entonces deduce que todo su destino ya está trazado. Desde cuántos hermanos tendrá, su esposa, tipo de matrimonio y hasta cómo serán los hijos. Suyo sería. Bueno, siguiendo adelante, se reúne con sus hermanas para celebrar el cumpleaños de Kotono, hasta que de repente Ouka comienza a discutir con Minami, hasta el punto de decir que no me gustaría detenerla como hermano. Al ver que la discusión se intensificaba, Arata les dice que dejen de pelear, pero al verlo intentar actuar como un hermano mayor, Uka dice que es patético asumir ese papel, y durante la discusión, su padre finalmente aparece. Sin embargo, antes de que empiece la cena, dice que necesita decirles algo importante. En este caso, revela que todos son adoptados, así que no son hermanos de verdad como habían imaginado toda su vida. Sin embargo, la única excepción son Minami y Shion, quienes en realidad son gemelas, pero aparte de ellas, ningún otro hermano tiene parentesco consanguíneo. Dicho esto, les pide a los hermanos que vuelvan a sonreír durante la comida. Después de todo, el cumpleaños de Kotono debería ser un día de alegría, pero durante la comida, todos los hermanos están pensativos por lo que han escuchado. Después de cenar, se reúnen para tomar el té, mientras comentan lo que oyeron durante la cena. Ouka, por su parte, cree que su padre no hizo nada malo al decir la verdad. Sin embargo, sigue pensando que eligió el peor momento para hacerlo. Sin embargo, Seiya afirma que, de hecho, dijo la verdad en el mejor momento posible. Después de todo, no es algo que pueda posponer para siempre. Minami, por su parte, le dice a Uka que deje de darle tantas vueltas. Y de repente, durante la conversación, notan a Banri un poco incómodo, como si estuviera ocultando algo. Y entonces, Uka le pide que le cuente lo que está ocultando. Después de todo, nada de lo que diga será peor que lo que acaban de escuchar. Sin embargo, Banri dice que no fue nada importante, y además, decírselo o no, no hará ninguna diferencia en este punto. Después de todo, el hecho de que hayan estado juntos durante 15 años hace que ella los vea solo como sus hermanos. Y bueno, mientras recuesta la cabeza en la almohada, Arata sigue pensando en todo lo que escuchó de su padre, y dice que escuchar esta información de repente hace que parezca que su padre solo mentía, y que, de hecho, son hermanos.
Pero después de pensar demasiado en el día difícil que tuvo, Arata decide dejar sus pensamientos a un lado por ahora y simplemente darse una ducha. Pero cuando se dirige a la bañera, encuentra a Kotono ya bañándose. Ante esto, se asusta e intenta irse, pero Kotono le pide que se quede un rato más para frotarle la espalda. Tras ayudarla con eso, Arata sale del baño. Ouka, por su parte, se queda en la habitación terminando su té, hasta que, de repente, Shion se acerca a ella y le dice que se siente mal por Kotono, pues incluso en su cumpleaños recibió una noticia tan absurda justo antes del examen de admisión. Sin embargo, Shion deja claro que ya no tienen que preocuparse por las notas de Kotono. Al fin y al cabo, la chica lo aceptará con calma. Pero al oír esto, Ouka dice que sigue preocupada por su hermana, pues, al ser la más pequeña, siente que debe vigilarla aún más para no correr el riesgo de no apoyarla lo suficiente. Dicho esto, Ouka recuerda que él tampoco dijo nada al enterarse de la noticia, y luego le pregunta qué opina de todo esto, a lo que Shion confiesa que aún no lo ha asimilado, porque, como ella misma dijo, la información de que son adoptados surgió de la nada. Ouka, por su parte, se pregunta qué opina Arata de todo esto, y entonces Shion la tranquiliza, diciendo que Arata probablemente no ha cambiado su forma de pensar sobre ellos, porque, como Banri había dicho antes, nada cambiará en su mentalidad. Mientras tanto, Kotono avanza hacia Arata, impidiéndole salir del baño. Y mientras tanto, Shion le propone matrimonio a Ouka con Arata. Le dice que la ley no les prohíbe casarse, ya que no son hermanos de sangre, pero al oír esta sugerencia, se siente disgustada y deja claro que desaprueba la idea. Ante esto, Shion lo aparta, diciendo que no piensa en nada parecido. Después de todo, simplemente está muy agradecido de tenerla como hermana. Al oír esto, Ouka le da un voto de confianza, pero dice que no puede esperar lo mismo de Arata, quien sí tiene pensamientos extraños sobre ella. Continuando con la conversación, Ouka pregunta qué pasó exactamente entre Kotono y Arata ese día en la sala de juegos. Después de todo, lo encontraron encima de Kotono, en una posición un tanto sugerente. Dicho esto, Ouka pregunta por más detalles, pero Shion dice que, aún sabiendo lo sucedido, prometió guardarle el secreto a Arata. Pero después de unos minutos, Shion revela la verdad y dice que Kotono se le declaró a Arata ese día, pero que, como son hermanos, Arata rechazó su petición. Y aunque hizo lo correcto, Kotono no tomó ese no por respuesta, y así comenzó a agarrarlo. En eso, Arata, sin saber qué hacer, intentó alejarse de ella algo torpemente, pero al final, de todas formas, quedaron atrapados en esa posición, comprometiendo la imagen de los dos frente a los demás hermanos. Sin embargo, Arata terminó yéndose con una imagen aún peor, pues, para preservar a Kotono, decidió no hablar de las cosas con mayor profundidad de detalle. Al descubrir la verdad, Ouka se preocupa aún más. Sin embargo, Shion intenta tranquilizarla, diciendo que Kotono debe estar confundida. Después de todo, los jóvenes de su edad tienden a confundir el afecto y el respeto con el amor. Aunque intenta explicárselo así, Shion comprende que las cosas pueden complicarse si a Kotono le gusta mucho Arata. Y bueno, volviendo a los dos, Kotono vuelve a decir que ama a Arata, pero él le recuerda que no es correcto decir eso, considerando que aún se consideran hermanos. Sin embargo, Kotono dice que investigó en internet y vio que se puede casar a hermanos sin parentesco consanguíneo. Al escuchar esto, Arata sigue oponiéndose a su decisión y dice que simplemente confunde afecto con amor. Sin embargo, Kotono dice que, en realidad, sabe lo que siente por él, pero aún así, Arata dice que tiene la intención de seguir tratándola como a su hermana menor y que espera verla casarse con un verdadero esposo. Dicho esto, le propone olvidar lo que acaba de hacer y le dice que termine de ducharse. Mientras camina por la casa, Arata sigue pensando en la última acción de Kotono y deduce que el hecho de saber que no son hermanos de sangre le dio el coraje para confesarle sus sentimientos de nuevo. Pero aunque su padre haya dicho que no son hermanos, Arata siente que no puede empezar a tratar a sus hermanas como posibles esposas tan de repente. Y bueno, al volver a su habitación, Arata se encuentra con Seiha y empieza a regañarla, pidiéndole que no entre en su habitación de la nada. Pero al oír esto, Seiha le aconseja cerrar la puerta con llave la próxima vez y luego le pregunta dónde estaba. Ante esto, Arata empieza a sentirse presionado, pues sonaría extraño decir que acababa de salir del baño, ya que Kotono
todavía estaba en la ducha, así que cambia de tema, diciendo que solo estaba dando vueltas. Pero al oír esta respuesta tan extraña, Seiha le recuerda que está dentro de la casa, así que no es normal que ande por ahí sin rumbo. Sin embargo, Arata le dice que no se preocupe tanto por su vida y le pregunta qué quiere en su habitación. Y en cuanto a Seiha, cambia de tema y le recuerda cuando echaron pajitas para decidir quién se quedaría con cada una de las habitaciones. Y al final, Arata acabó quedándose con la habitación más pequeña, algo que no le afectó mucho, ya que él siempre fue minimalista y nunca se preocupó en tener muchas cosas en tu habitación. Y de repente, en medio de la conversación, Seiya comienza a subirse encima de Arata y le pide que se calle. Después de todo, necesitan mantener esa interacción entre ambos en secreto. Pero después de tocarlo unas cuantas veces, Seiya nota que no hay nada malo de qué preocuparse, y luego revela que fue el momento en que él estaba en el baño con Kotono. Y aunque no sabe exactamente cuáles son los verdaderos sentimientos de Kotono por él, Seiya dice que la chica rompió por completo cualquier razón que le prohibiera demostrar su amor por Arata, pues ya sabe que no son hermanos. Pero, aunque Kotono atacó a Arata, Seiya vio que actuó de la mejor manera posible, sin aceptar sus sentimientos románticos y pidiéndole que lo olvidara. Pero a pesar de su actitud asertiva, Seiya dice que necesitaba acosarlo, para que esta historia saliera a la luz de una vez por todas, y al final descubrió que Arata realmente es un hermano de confianza. Y aunque tiene razón al querer proteger a sus hermanas, Arata dice que podría haber usado una estrategia más tranquila para ponerlo a prueba. Sin embargo, Seiya dice que, como no tiene ningún interés romántico en él, esta fue la solución más fácil que se le ocurrió. Y durante la conversación, Seiya habla sobre la prohibición del incesto en Japón, y dice que el acto está prohibido para mantener el orden social local, y en el ámbito más biológico de las cosas, se sabe que las personas con genes diferentes producen descendientes más sanos. Por lo tanto, hermanos y personas con un grado cercano de parentesco desarrollan cierta aversión a los olores familiares, precisamente para evitar el incesto. Sin embargo, el ámbito biológico dejó de tener sentido para ellos una vez que descubrieron que en realidad nunca fueron hermanos. Dicho esto, Seiya cree que la palabra incesto no alejará a Kotono de él por mucho tiempo, ya que ya no tiene ningún impacto en su relación. Además, Seiya dice que la misma lógica aplica a ambos. Al no tener parentesco, incluso podrían tener relaciones. Al oír esto, Arata empieza a sentirse avergonzado. Sin embargo, Seiya deja claro que solo está exponiendo los hechos, y según esto, cree que Kotono se dio cuenta instintivamente de que no son hermanos, y por eso empezó a sentirse más libre para desarrollar sentimientos románticos por Arata. Tras salir de la habitación, Arata reflexiona sobre todo lo sucedido y siente que ha tenido un día agotador. Al día siguiente, se despierta exhausto por el día anterior y ve a sus hermanas con uniformes, preguntándoles qué son. Banri responde que solo se está probando el uniforme escolar. Tras salir de casa, Arata va a la escuela con Shion. De camino, Arata escucha a unos chicos hablar de las hermanas y de lo perfectas que son. Mientras tanto, Shion se pregunta cómo reaccionarían si descubrieran que no son hermanas biológicas. Y al oír a Shion decir esto en voz alta, Arata le dice que tenga más cuidado. Y bueno, de vuelta en la escuela, Arata sigue pensando en el hecho de que él y las otras hermanas no son hermanos de sangre. Y aunque Shion no lo sabe, Arata dice que las chicas están conmocionadas por esa información, pero lo están ocultando para no que lo vean los demás estudiantes. Y sin importar nada, Arata está dispuesto a dejar la situación como está, para que sigan siendo solo hermanos. Y de repente, Minami aparece allí y comienza a hablar con él, hasta que de la nada se da cuenta de que la mira fijamente durante un largo rato, y deduce que tiene la cara sucia en alguna parte. Sin embargo, Arata dice que en realidad estaba pensando en toda la presión que debe recibir de su entrenador de tenis. Después de todo, ella es la 3 veces campeona en el campeonato de tenis de la escuela primaria. Y por eso, Arata cree que necesita siempre luchando por mantener el podio. En cuanto a ella, Minami dice que le encanta hacer esto, algo que Arata admira de ella, ya que a él no le apasiona nada de lo que hace. De repente, unas alumnas la encuentran y le piden tomarse fotos con ella, mientras elogian su rendimiento tenístico. Después de que las chicas se van, Arata pregunta quiénes son, y Minami responde que solo son sus fans, porque la foto que se tomó con el uniforme de los chicos se hizo viral en la escuela, lo
lo que la hizo popular entre las chicas. Al oír esto, Arata se pregunta a sí mismo, pidiéndole a su hermana que no se apropie de toda la atención de las chicas, y luego sugiere que salgan a algún sitio para celebrar el día libre que se tomó del entrenamiento de tenis. Al salir de la escuela, Minami le cuenta la verdad a Arata, que, de hecho, suspendió los exámenes de nivel, así que el entrenador le pidió que se tomara el día libre para estudiar más. En este caso, Arata nota que a pesar de que ella es excelente en los deportes, Minami es muy mala cuando se trata de exámenes, por lo que decide ayudarla a estudiar. Y durante el estudio, Arata comienza a notar mejor el rostro de su hermana, ahora que la está viendo de cerca, y nota que ella es realmente muy hermosa. Y continuando con sus estudios, le hace a Minami un examen simulado, y como era de esperarse, ella se equivoca prácticamente en todas las preguntas. Y para empeorar las cosas, Minami deja sus libros para elegir una canción de karaoke, y entonces ella empieza a cantar, improvisando letras, donde dice que no puede estudiar nada. Arata, por su parte, se sienta a escucharla cantar con una sonrisa, hasta que de repente se da cuenta de que está logrando escabullirse del estudio. Sin embargo, al ver que se divierte, la deja seguir cantando con normalidad. Después de todo, Arata se divierte tanto como ella viéndola cantar todas esas tonterías. De camino a casa, Arata la regaña, diciendo que fueron al karaoke a estudiar y no a cantar. Sin embargo, ella cambia de tema para hablar de lo que su padre le reveló la noche anterior y dice que tiene curiosidad por saber quiénes son sus verdaderos padres. Además, dice que está preocupada por Kotono, su hermana menor. Después de todo, siempre ha tenido un lado muy delicado y frágil. Y con eso, Minami de repente habla de la chica que le gusta y le pide que no se preocupe por el hecho de que ya tiene novio. Al oír esto, Arata se asusta y le pregunta cómo se enteró de esto. Minami responde que se lo dijo Ouka, pero además, Minami deja claro que también sabe otras cosas dignas de elogio sobre él, como que es inteligente, divertido y muy responsable. Y bueno, al regresar a casa, Minami le entrega a Ouka los AirPods que había olvidado en la escuela. Sin embargo, Ouka le deja quedarse con los AirPods, pero le pide que tenga cuidado de no volver a perderlos. Al día siguiente, cuando se despiertan, Kotono y Arata se encuentran, pero apenas intercambian miradas. Arata asume que entendió su mensaje cuando dijo que no tendrían nada. De repente, Seiya lo nota pensativo y va a hablar con Arata, quien a su vez se sorprende al verla a su lado tan repentinamente. Seiya continúa la conversación y le pregunta si el problema con Kotono será un obstáculo para él. Arata, por su parte, dice que no sucederá y además le recuerda que la propia Seiya ya ha puesto a prueba su fiabilidad. Durante su conversación, Minami los interrumpe, llamando a Arata Senpai. Al oírla llamar así, Seiya le dice que solo debería usar el término Senpai con personas más maduras que ella. Ya en la escuela, Arata observaba de lejos a Lala y a otra amiga de la chica, hasta que, de repente, Ouka se le acerca y le pregunta si ya le había dicho que le gustaba Lala. Ante esto, Arata le aclara que no, que la chica ya está saliendo con alguien. Al oír esto, Ouka dice que lo rechazaron antes de poder expresar sus verdaderos sentimientos por ella, y por eso lo llama patético. En medio del sermón, un grupo de amigos llama a Ouka para que vayan juntos a clase, y Arata, por su parte, se da cuenta de que su hermana está rodeada de amigos, algo totalmente distinto a él. Ante esto, Arata siente un ligero impulso de revelarles a todos lo violenta que es Ouka con todos en casa, pero al recordar que ella lo decapitaría vivo, decide no actuar precipitadamente. De repente, una de las chicas que está con Ouka dice que Arata es muy guapo, aunque es diferente a Shion, y entonces sugiere invitarlo a salir. Otra chica le aconseja a su amiga que se case con Arata, porque así Ouka sería su cuñada. Pero al oír esto, Ouka les dice que paren, diciendo que casarse con su hermano sería una pésima idea. Al oír esto, sus amigas le preguntan por qué piensa eso, y Ouka a su vez explica que Arata no sabe cómo tratar a una chica, lo que lo convierte en un hombre horrible. Dicho esto, empieza a enumerar varios de sus defectos, con la intención de que las chicas dejen de estar con Arata. Sin embargo, las chicas notan que se sonroja de repente, mientras intenta que dejen de estar con su hermano. Ante esto, Ouka inventa una excusa. Hace demasiado calor allí. Al día siguiente, todas van al parque a celebrar el cumpleaños de Kotono. Durante el paseo, Banri oye a las chicas quejarse de hambre y llama a Arata para que vaya a buscar comida con ella. Pero cuando regresan al lugar donde dejó a las otras hermanas, lo encuentran vacío. Y Banri se da cuenta de que se apresuró al creer que sus hermanos se portarían bien sin él. En cuanto a la Arata, intenta llamar a sus hermanos uno por uno, pero no logra contactar con ninguno, y entonces deduce que están en una atracción, y por eso no pueden responder.
responderle. Y cuando se da cuenta de que no podrán... Conoce a los otros hermanos, Banri sugiere tener una cita con Arata y dice que pueden conocer a los hermanos en algún momento durante la cita. Pero mientras caminan, Banri le jala del brazo y le dice que no suele salir con un galán de la preparatoria. Al oír esto, Arata le recuerda que es su hermano menor, no un chico con el que esté saliendo, pero Banri dice que quienes la rodean no los ven como hermanos, así que cree que está bien andar por ahí como si fueran pareja. Ante esto, Arata le pide que pare. Los chistes lindos. Sin embargo, en cuanto Banri nota que su codo le roza el pecho, empieza a provocar a Arata aún más, diciendo que sus pechos son demasiado grandes para controlarlos. Pero al mismo tiempo, se disculpa por incomodar a una virgen como Arata. Al oír esta serie de bromas desagradables, Arata vuelve a decir que cree que todo está muy mal. Sin embargo, Banri sigue riéndose en su cara y le dice que debería ver el lado positivo de las cosas. Después de todo, está con una hermosa mujer en su compañía, y aunque se siente incómodo con la situación, Arata se da cuenta de que tiene razón, porque todos los chicos a su alrededor miran fijamente a Banri. Además, recuerda que ella es el blanco de muchos admiradores en la universidad, lo que la convierte en una de las hermanas más guapas de la familia Shunji, que a su vez ya es considerada una familia muy hermosa por todos en la ciudad. Y bueno, en medio del paseo, Banri vuelve a hablar con Arata más de cerca, y le propone que le toque los pechos una vez más al llegar a casa, como una forma de obsequiarle algo más. Sin embargo, al oír esto, Arata se sonroja, lo que provoca que Banri vuelva a burlarse de él. Y cuando vuelven a caminar juntos, suben una escalera y Arata sigue caminando detrás de Banri. En ese momento, ve las piernas de Banri en un ángulo más desfavorable y cae al suelo distraído por sus piernas. Con eso, Banri lo ayuda a levantarse y lo lleva a jugar en algunas atracciones del parque. Pero durante el paseo, Arata se pasa todo el tiempo intentando contactar a sus hermanos para averiguar dónde están. Mientras tanto, Ouka y los demás buscan a Arata y Banri al otro lado del parque. De repente, Uka nota que Kotono se ve un poco incómoda y le pregunta si se está divirtiendo. Kotono dice que sí, pero Uka cree que está triste porque sus hermanos desaparecieron el día de su cumpleaños. Sin embargo, Seiya les recuerda que fueron ellos quienes se fueron sin propósito, dejando atrás a Arata y Banri. Y mientras tanto, los dos siguen tratando esa salida como una cita, con excepción de Arata, quien continúa tratando de encontrar a sus hermanos. Sin embargo, Banri ignora esto por completo y sigue comiendo. Ante esto, Arata la mira y al verla con una sonrisa dulce e inocente, se pregunta cuál será su postura respecto a lo que dijeron sus padres. Y entonces, le pregunta directamente cómo se tomó Banri la noticia que le dio su padre, a lo que Banri revela que estaba impactada, al igual que todos los hermanos. Y en cuanto nota que Arata parece preocupado por ella, Banri le pregunta por qué actúa tan amablemente tan de repente. Ante esto, Arata recuerda cómo reaccionaron Kotono y Seiya, y deduce que no sería buena idea contarle todo con exactitud, así que se limita a pedirle que su relación de hermanos no cambie. Al oír esto, Banri dice que siempre ha estado dispuesta a ayudar a sus hermanos, considerando que es la hermana mayor, y por eso le dice a Arata que se tranquilice, pues no piensa cambiar su relación. Ante esto, Arata recuerda que, de hecho, siempre ha sido la hermana mayor ejemplar, desde que eran niñas. De repente, durante su conversación, un niño pasa corriendo junto a ellos, con una bandeja de jugo, y termina volcando los vasos hacia Banri. Ante esto, Arata actúa rápidamente, parándose frente a los vasos y mojándose la ropa para proteger a Banri. Al ver el problema que causó, la muchacha se disculpa con ellos y se va. Entonces, Ouka y las otras hermanas finalmente los encuentran. Mientras caminaban hacia la siguiente atracción, Banri le pidió a Arata que lo tomara de la mano, pero él no entendía qué quería realmente y le preguntó por qué le pedía eso. Banri, por su parte, le tomó la mano de repente y le dijo que lo hacía por ser su hermana mayor. Y bueno, mientras continuaban su viaje, Arata dijo que necesitaba ir al baño, y en cuanto lo escuchó, Kotono y Shion decidieron ir al baño a la vez. Al notar que ya estaban más lejos, Seiya decidió aprovechar el momento para contarles a las demás hermanas lo que Kotono le hizo a Arata cuando estaban en el baño. En este caso, lo agarró de repente en cuanto Arata entró. Al oír esto, Minami y las demás hermanas, visiblemente conmocionadas, preguntaron qué hizo Arata después. Ante esto, Seiya dijo que calmó a Kotono, como cualquier buen hermano mayor. Además, Seiya dice que también le hizo una prueba al chico en un momento más oportuno.
inoportuno, solo para asegurarse de que no se sintiera atraído por sus hermanas. Para confirmarlo, se acercó y le revisó el corazón, que a su vez se mantuvo normal, demostrando que no era feliz a su lado. Al oír esto, Ouka le pregunta qué quiere decir exactamente con estar cerca de él. En ese momento, Seiha dice sin ambajes que montó sobre Arata. Y al escuchar este importante detalle, Banri se sorprende de no haberse emocionado ni siquiera en esas circunstancias. Seiha, por su parte, concluye su prueba con Arata y llega a la conclusión de que Kotono actuó impulsivamente. Dicho esto, Seiya deja claro que solo comparte esta información con todos, porque quiere encontrar una solución al problema. Ante esto, Minami se pregunta qué hacer. Después de todo, ¿no deberían simplemente reprender a Kotono? Y Seiya cree que lo mejor es fingir que no saben lo que pasó entre Kotono y Arata en el baño. Después de todo, decirle esto a Kotono probablemente la hará entrar en pánico. En cuanto a Ouka, recuerda la otra vez que la chica intentó algo con Arata en la sala de juegos. Y aunque Kotono es reincidente en sus intentos de tener algo serio con Arata, Banri sigue creyendo que Kotono solo está pasando por una fase confusa. Sin embargo, Seiha cree todo lo contrario. Después de todo, descubrir que no son parientes consanguíneos parece haberle dado más ánimos a Kotono, ya que ahora no hay nada que le prohíba casarse con Arata. De repente, los hermanos regresan del baño, y Arata se siente más aliviado con Kotono. Después de todo, ella empezó a comportarse con normalidad con él ese día, lo que le hace creer que ya ha renunciado a tener algo con él. En otro momento, Arata ve a una chica que se parece a Lala con su novio, pero al ver que no es la chica que imaginaba, se tranquiliza. De repente, Ouka se acerca a él para hablar y le dice que el hecho de que hayan descubierto que no son gemelas ha puesto en duda algunas cosas que deberían discutirse. Al oír esto, Arata la contradice, diciendo que siguen siendo hermanas. Sin embargo, Ouka guarda silencio un momento y al final revela que le gusta a Arata. Y recordando la conversación que he tenido con Shin el día anterior, Arata lo ve hablar mucho de sus hermanas de una manera diferente, y luego le recuerda que son hermanos desde hace 16 años, por lo tanto, su relación nunca cambiará. Sin embargo, Shin dice que, si los demás chicos descubren que no son hermanos reales, su imaginación se descontrolaría, pudiendo imaginar la cosa más extraña del mundo, como por ejemplo, que los hermanos estarían viviendo una comedia romántica. Al oír esto, Arata empieza a desconfiar de Shin y le dice que nunca se lo cuente a nadie. Y bueno, volviendo al presente, Arata se sorprende por la repentina declaración de Ouka, quien a su vez dice que sería de buen gusto dejarle claros sus sentimientos una vez que descubran que no son hermanos. Después de todo, aunque se meta con él, Ouka dice estar orgulloso de ser el hermano gemelo de Arata. Además, lo felicita por su comportamiento con Kotono, siendo un hermano mayor ejemplar. Mientras la escuchaba, Arata suspiraba aliviado, pues en realidad estaba diciendo que lo amaba como persona, algo que no dejó del todo claro desde el principio. Tras recuperarse del shock, Arata se dio cuenta de que había pensado demasiado. Después de todo, Uka jamás se enamoraría de su supuesto hermano gemelo. En cuanto a Ouka, simplemente se fue, diciendo que iría al baño, y mientras tanto, Arata se quedó pensando en todo lo que Ouka había dicho, y se dio cuenta de que solo intentaba asegurarse de que la relación entre ellos nunca cambiara, pero a su torpe manera. De repente, Arata recuerda cuando Shin le preguntó si alguna vez había visto a una de las hermanas como una chica normal, y al pensar en estas cosas inapropiadas, Arata se controla rápidamente, y volviendo con Ouka, ella sigue sintiéndose incómoda al recordar que Kotono abrazó a Arata en el baño, y luego siente asco por haberle dicho que lo ama con ese tono romántico. Al día siguiente, Minami encuentra a Arata entrenando, y cuando va a hablar con él, pronto se arrepiente, ya que Arata no para de hablar de entrenamiento y problemas de salud, comportándose como un otaku del ejercicio físico. En esto, se pregunta por qué entrena casi como un atleta profesional, y luego Arata explica que el cuerpo dicta todos los aspectos de la vida, y además pretende quitarse de la cabeza todos estos problemas relacionados con sus hermanas mediante el entrenamiento. Y al recordar las noches en que Arata entrena sin parar con su padre, dice que se tomó muy en serio la frase de que un líder debe cuidarse a sí mismo primero. Sin embargo, Arata le recuerda que ella era quien siempre entrenaba sin faltar un día, y por eso tiene más éxito que él, así que dice que la respeta por estos logros. Al oír este repentino elogio, Minami se avergüenza y dice que deben ser sus genes los que le facilitan concentrarse más en el entrenamiento. Dicho esto, recuerda la noche anterior, cuando Ouka y Arata se separaron de ella
ella y las demás hermanas. Minami comienza entonces a buscarlos, y cuando finalmente los encuentra, llega justo cuando Ouka dice que ama a Arata, y luego se da la vuelta para no molestarlos. Volviendo al presente, a Minami le da un poco de vergüenza intentar sacar el tema con Arata, pues preguntarle si Ouka realmente le dijo que lo ama sería algo impensable. Minami sigue dándole vueltas al tema, deduciendo que quizá haya escuchado mal. Sin embargo, si tiene razón, seguirá sintiendo curiosidad por saber cuál es la verdadera relación entre Ouka y Arata. Y en cuanto la nota distraída, Arata la llama, adora su atención al entrenamiento. Y al oír esto, Minami empieza a disimular su incomodidad. Sin embargo, Arata se da cuenta de inmediato de que está nerviosa y que está entrenando mal. Ante esto, decide sincerarse y le pregunta si pasó algo entre él y Ouka. Pero al oír esta extraña pregunta, él le pregunta qué quiere decir exactamente con eso. Minami decide no profundizar en la conversación, porque si realmente hubiera tenido algo con Ouka, habría reaccionado de forma más incisiva. Y aunque ella le pide que dejemos el asunto de lado, Arata se levanta y dice que tenía curiosidad por saber qué pensaba de ellos dos, de lo que deduce que le preocupa que discutan mucho. Luego la tranquiliza, diciendo que incluso con estas intrigas momentáneas, en general se llevan bien. Al oír esto, Minami piensa para sí misma, diciendo que su preocupación es por lo contrario, pero se lo guarda y solo dice que se siente aliviada de saber que están bien. Dicho esto, decide salir temprano del entrenamiento y le dice a Arata que volverá a Thursday a entrenar más tarde. En cuanto sale de la habitación, Arata nota su extrañeza, pero no sospecha nada. Minami, por su parte, se arrepiente de no haber podido hacerle las preguntas que quería. Sin embargo, cree que la relación entre ambos nunca ha cambiado realmente, pero al mismo tiempo está segura de haber oído a Ouka decir que amaba a Arata, algo que aún la deja confundida. Después del entrenamiento, Arata sigue pensando en las preguntas de Minami y se pregunta si habrá notado alguna diferencia sutil en su comportamiento. Mientras reflexiona sobre ello, se dirige a la puerta del baño, pero al abrirla, encuentra a Seiha duchándose. Ante esto, Arata se asusta y se esconde, diciéndole que cierre la puerta con llave la próxima vez que se bañe. Al notar su reacción desesperada, Seiya dice que podría haber sido menos explosivo y simplemente pedirle que cerrara la puerta con más cuidado. Además, se disculpa por haberlo provocado con su cuerpo, al que ya debería estar acostumbrado. Al oír esto, Arata dice que ese no es el problema, pero que, al ver que no podrá ganar esa discusión, simplemente sale del lugar y va a la habitación de Seiha a esperar a que se duche. Allí, ve el anillo de su madre sobre la mesa y le pregunta si ya puede usarlo. Y Seiha dice que no, que después de todo el anillo sigue suelto en su dedo, pero lo guarda con cuidado, pues fue un regalo de su madre. Al oír esto, Arata comprende sus sentimientos por su madre, aunque no tenga muchos recuerdos, pues era la segunda mayor. Y bueno, viendo que Seiha tardará un poco más en el baño, Arata decide volver al equipo y hacer una serie más. Y después de un rato, Banri va a su habitación y se sorprende al ver que la mantiene tan ordenada. Al verla tan impresionada, Arata le recuerda que no es la primera vez que entra en su habitación, y además dice que su padre les ordena que siempre mantengan sus habitaciones muy ordenadas. Ante esto, Banri recuerda que su padre solía gritarle a Arata todo el tiempo, diciéndole que dejara de dejar migas de comida en el suelo. Pero al oír esto, Arata deja claro que ya había purgado este mal hábito de él antes, incluso desde los 8 años, y con eso va directo al grano y le pregunta qué quiere de él, a lo que Banri responde que solo está allí para verlo. Entonces, ella empieza a manipular su computadora. Sin embargo, Arata le quita la computadora de la mano, en cuanto la ve con malas intenciones. De repente, Banri sugiere una cita, pero se encuentran frente a una tienda de celulares, ya que Arata había dicho que quería cambiar de celular hacía tiempo, y Banri pensó que esta sería la oportunidad perfecta para hacerlo. Y cuando le presentan dos modelos de celular, Arata elige uno, sin importarle la estética. Al ver esto, Banri explica que solemos elegir nuestros celulares como a una pareja, y en su caso, Arata eligió el celular por sus características, no por su diseño, lo que significa que suele elegir a una pareja más por su personalidad que por su belleza. Y mientras conversan, el dependiente regresa con el celular de Arata en la mano, y le dice que la tienda tiene un plan promocional para parejas, que ofrece un descuento en sus facturas mensuales. Al oír esto, Arata intenta replicarle al empleado
helado, diciendo que en realidad solo son hermanos. Sin embargo, Banri lo abraza y se disfraza, pidiéndoles que se apunten al plan de pareja. Pero al final, Arata decide seguir con el plan normal, lo que enfurece a Banri, ya que podría haber obtenido un descuento con solo mentir. Sin embargo, Arata le recuerda la posibilidad de que descubran que mienten. Y, bueno, siguiendo adelante, van a una heladería. Mientras comían helado, Banri recuerda una vez que se pelearon por un helado, y Minami terminó comiéndose la parte de Kotono, lo que provocó una discusión entre ambas que se extendió a las demás hermanas. Y como Kotono siempre ha sido muy reservada, siempre se escondía en el armario cuando estaba triste. Y Arata, en cuanto a él, dice que no pueden seguir hablando de todas las peleas que tuvieron, si no, se pasarían el día allí. Ante esto, Banri sonríe y dice que todos esos recuerdos son su tesoro. Al notar que Arata se ve un poco extraño, le pregunta si le molesta algo, y él inmediatamente dice que no, explicando que simplemente nació con esa cara de pocos amigos. Mientras tanto, Kotono revisa las fotos que se tomó en su cumpleaños, hasta que de repente recibe una foto de Banri comiendo helado con Arata, y la guarda en su celular. Pero, tras pensarlo un poco, se pone un poco celosa al ver que Banri salió con Arata. Mientras tanto, Banri le dice a Arata que tiene un compromiso de última hora, así que tendrá que terminar la reunión ahí mismo. Mientras sigue su camino, Banri llama a Minami y le dice que no ha podido averiguar nada de lo ocurrido entre Arata y Ouka. Después de todo, no le ha contado nada útil. Al oír esto, Minami se desespera aún más, pues estaba segura de que Banri podría sacarle esa información. Ante esto, empieza a preguntarse si realmente ha escuchado mal a Ouka todo este tiempo. Sin embargo, Banri dice que un "te amo" entre hermanos no sería solo una broma, y que no actuarían con normalidad si algo así hubiera sucedido. Al oír esto, Minami se convence de que simplemente los escuchó mal, y luego envía otro mensaje a Banri, diciendo que Ouka nunca le confesaría sus sentimientos a Arata. Sin embargo, al presionar enviar, termina enviándolo al grupo de hermanos por accidente. En ese momento, se apresura a borrar el mensaje, esperando que nadie lo haya visto a tiempo. Sin embargo, Kotono, en su habitación, se sobresalta al leer el mensaje que Minami acaba de borrar. Mis amigos, este tipo sufre mucho con sus hermanas. Al parecer, la única que no está tan interesada en él es la de cabello azul. Hasta ahora es normal, y ni siquiera le importa. Pero veamos cómo se desarrolla esto en los próximos capítulos. Dejen un like y suscríbanse. Voy a